Shalom, Javerot Shalom. Shalom. Espero que todos se encuentren muy bien. Veo que algunos de los Javrim que no nos acompañaron en la semana pasada porque no estaban bien, Baruch Hashem, ahora están con nosotros. Bueno, vamos a trabajar y vamos a trabajar a velocidad. Vamos a finalizar lo que vimos la semana pasada diciendo algo que me parece muy simpático para iniciar, pero que está relacionado con lo que vimos la semana pasada, diciendo que no en vano aprendemos en la Gemara Ketubot 103, folio B, que quien muere riéndose trae una buena señal para él. Y yo agrego que quien vive riéndose es una buena señal para él y también para quienes lo rodean. Repito, la Gemara nos trae ese principio: quien muere riendo trae buenas señales. Bueno, y yo agrego, en función de lo que vimos la semana pasada, que quien ríe dialogando con Dios es porque está muy cerca de él. Está tan íntimamente cerca que puede permitirse no solo reírse, sino también hablarle de igual a igual y exigirle, incluso decirle a Dios, esa persona que tiene la posibilidad de reírse junto con él, que se detenga y no dañe a Sdom. Miren ustedes lo que dice la Torá. Abraham dice: a Dios, nada más y nada menos, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Yo creo que la mayor parte de los humanos no se animaría a hablar en ese tono a ningún gobernante pequeño, incluso a algún tesorero o algún funcionario de algún municipio. Sin embargo, Abraham Avinu se permite hablar así con Dios. Me parece algo fantástico que nos lo enseñe, que la Torah lo traiga. Y continuando, obviamente, lo que hablamos la semana pasada, he visto que hay autores que convirtieron la palabra Yitzhak, el nombre de Yitzhak, en verbo, y dicen más o menos así: Abraham isaquea con Dios, Sara isaquea con Abraham y también con Dios. El nombre Yitzhak pinta la relación con la risa escéptica del padre y de la madre en el anuncio del nacimiento. Lo vimos en Bereshit 17:17, lo vimos en 18:12, lo vimos en 18:15, con la risa agradecida de la madre por el tan ansiado y esperado nacimiento, tal cual como aparece en Bereshit 21:6, con la risa burlesca del entorno por el nacimiento tan tardío, en ese mismo 21:6. Después de lo que dijimos en la reunión de la semana pasada, a la que me disculpo por no haber hecho quedar a Yitzhak tan bien, y casualmente veo en esa forma de verlo a Yitzhak su grandeza, porque no todos deben ser grandes héroes para cumplir con su misión. A veces se puede cumplir con la misión en forma muy, pero muy discreta. Entonces, después de lo que dijimos la semana pasada, agrego en Yitzhak las circunstancias de la anunciación de su nacimiento y su nombre. De él aprendemos lo que es propio únicamente de nosotros, de nuestra forma de entender las escrituras, de entender la Torá y de entender el judaísmo y de entender la religión. Pero que no lo compartimos con nadie, porque nadie puede, o quiso, o pudo llegar a eso, que es la relación amorosa, la unión y la confianza con la que podemos hablar con Dios riéndonos, gozosos del encuentro. Solo alguien muy, pero muy cercano se puede reír cuando habla con Dios. Así lo hizo Abraham, así aspiramos a hacerlo nosotros. Con Yitzhak, la sonrisa. Completada la reunión de la semana pasada con este concepto, avancemos para desarrollar hoy el conflicto entre Rachel y Lea, que vamos a analizar en 2 sesiones. No nos va a alcanzar la reunión de hoy. La de hoy para reubicarnos exactamente en el contexto, y la de la próxima semana, si Dios quiere, para desmenuzarlo, siguiendo los comentaristas, los midrashim, haciendo análisis que trataremos de poder usar en forma correcta para poder contestar todas nuestras preguntas. Ya hemos visto, Jabrín, que el libro de Bereshit está lleno
de la tensión inherente construida en las relaciones entre hermanos, desde Caín y Abel hasta Isaac e Ishmael, y lo más importante, Esaú y Jacob, gemelos que emergen del mismo útero, enzarzados ya en una lucha desde el nacimiento en adelante y todavía antes del nacimiento. Salteando el Midrash que describe el conflicto de Adán con su primera mujer y quizás el que existió entre Javá y su Sará, vamos a en unos segundos hablar de lo que significa Sará, que por ahora vamos a traducirlo únicamente como la otra esposa. Rachel y Lea no son la primera pareja femenina que se encuentra en conflicto, pero sí la que nos trae una rara relación triangular en la que dos de las esposas son hermanas y que, según la ley de la Torah, hoy no se podrían casar porque no se puede tomar a la cuñada cuando la hermana está todavía con vida. Es muy interesante analizar qué pasa con las cuñadas, pero no lo vamos a hacer hoy aquí. Recordemos que Tzara es el nombre que en hebreo bíblico damos a la segunda esposa en vida de la primera, y esa palabra significa nada más y nada menos, estoy haciendo referencia por ahora en el matrimonio polígamo, obviamente, porque de la otra forma, desde el punto de vista legal, por lo menos sería imposible. Entonces, ¿qué significa la palabra tzara? La compañera, aquella que comparte el dormitorio en ese triángulo con el marido de las dos. La palabra tzara significa nada más y nada menos que problema, que apuro, dificultad, disgusto, calamidad, catástrofe, desastre, desgracia, accidente, adversidad, desorden, confusión, enredijo, enredo, contratiempo, accidente y aprieto. Dije 2 veces la palabra accidente. Sí, porque es un accidente. Y si eso fuera poco, tomar a 2 hermanas como esposas, aun si se divorcia de la primera, es la 7ª categoría de la norma lágica del incesto que la Torá prohibió, no en vano. Agar y Sarai ya reflejan una interacción completa entre 2 mujeres que luchan por la primacía en la casa de Abraham. Pero en esa historia, Sarai, como esposa principal y madre de Isaac, finalmente logra prevalecer, pero para ello necesita enviar lejos a quien competía con ella, a Agar y a su hijo, casi hasta la muerte. De todos los casos, Rachel y Lea son únicas en todas las historias, ya que permanecen juntas en la misma casa, casadas. Casa es una manera de llamar a las tiendas de campaña en la cual se encontraban nuestros patriarcas. La semana pasada intentamos imaginarnos en qué condiciones vivían. No vivían en un edificio de varios pisos, obviamente. Y entonces Rachel y Lea permanecen juntas en la misma casa hasta que Rachel muere trágicamente al dar la luz. Estas 2 hermanas crecieron en la casa de su padre Labán. Aunque sabemos poco, sabemos que Labán era el hermano de Rivka, y al ser el hermano de Rivka, ni más ni menos era el tío de Jacob. Pero mucho más que eso no sabemos. Estaba casado, era viudo, ¿cuántas mujeres tenía? La Torá calla, pero la tradición grita. Cada vez que la Torá hace un silencio, nosotros intentamos buscar de todas las maneras llenar esa laguna y a veces lo hacemos a gritos y a veces en forma muy poco elegante. A diferencia de los hermanos Ishmael, a diferencia de Ishmael y Esaú, quienes engendran sus propias tribus separadas, repito, a diferencia de Ishmael, que tienen una tribu que engendra sus propias tribus, y Esaú, su sobrino, que engendra sus propias tribus separadas, tanto Rachel como Lea y sus respectivas siervas, ayudantes, siervas suena tan mal, pero suena mejor que esclavas, dan a luz a las tribus que componen una nación, los hijos de Israel, todos unidos bajo el paraguas de Jacob. La interpretación midrashica entrelaza la narrativa del nacimiento de Isaac y Jacob con Lea y Rachel, describiéndolas también a ellas como gemelas, un
espejo nítido de la relación entre Jacob y Esaú. Sobre el tema de los espejos dentro de los textos bíblicos, no nos debemos sorprender porque hay una especie de correlación que nosotros vemos como si fuesen espejos, pero que describen de alguna manera situaciones que son muy, pero muy parecidas, porque en definitiva forman parte de la misma familia, porque forman parte de la misma cultura, porque unas imitan a las otras y porque las circunstancias son iguales. O una disquisición, el hecho de que de pronto haya personas elegidas por la esposa legal que sirve para, esas personas sirven para reproducirse, tiene que ver con un pensamiento bastante profundo, que podríamos analizar también, que es la preocupación de nuestras familias patriarcales por tener una muy amplia descendencia, quizás para asegurar su propia vida y su propia defensa. Bueno, debemos preguntarnos si es lícito ahora usar parámetros psicológicos de la actualidad para la lectura de estas narraciones. Al principio, Salo Barón y otros, Salo Barón era un historiador, rechazaron la psicohistoria como disciplina en los estudios bíblicos. Vamos a aclarar este concepto que no es muy conocido porque además es un concepto nuevo sobre una idea vieja. La psicohistoria es el estudio de las motivaciones psicológicas de eventos históricos. En la psicohistoria se combinan análisis provenientes de la psicoterapia con metodologías de investigación de las ciencias sociales para la comprensión del origen emocional de las conductas sociales y políticas de grupos y naciones, tanto en el pasado como en el presente. Salo Barón argumentó que el psicoanálisis freudiano no se puede realizar póstumamente, especialmente en base a un número limitado de documentos y relatos. Quien entre vosotros haya estudiado psicología o haya leído psicoanálisis sabe que eso es prácticamente imposible. Sin embargo, los psicoanalistas, como en casi todas las profesiones, no se rigen 100% por las propias normas que ellos fijan. Erich Fromm, que vivió un tiempo en México, niega en la práctica esa afirmación cuando en uno de sus libros, muy bueno, muy recomendable, viejísimo ya, él analiza post-mortem a Hitler, y entonces yo cuando lo leí decía, bueno, ¿y cuándo lo tuviste en el catre? ¿Cómo pudiste hacer ese tipo de análisis? Pero Fromm no fue el único que usó esa técnica. Otros pensadores judíos importantes e incluso científicos como Gershon Scholem, el gran estudioso de la Kabbalah, aceptaron la psicohistoria como una manera más de poder interpretar nuestros textos. Entonces, podemos rechazar el psicoanálisis de las figuras bíblicas porque se trata de figuras históricas y no literarias, es decir, es mucho más fácil hacer el psicoanálisis de los personajes de la literatura griega, ¿verdad? E intentar de todas maneras encontrar ciertos apuntes en sus personas que nos sirvan para comprenderlas mejor, porque ese es el primer acercamiento, de todas maneras, que hacemos con cualquier persona que vemos. Incluso cuando nos encontramos con una persona desconocida que no fue presentada en el Zoom, inmediatamente tratamos de encontrar ciertas características en sus personas que nos sirvan para ubicarnos frente a ella, de qué país vienen, qué edad tienen, cuál es su pensamiento, etcétera, etcétera. También podemos usar para nuestra interpretación el historicismo, que parece estar comprometido con la tesis de que dado cierto grupo de individuos, aquello que estos pueden afirmar de una manera incontrovertible está determinado por la perspectiva histórica, característica desde la que contemplan la vida y la sociedad, para llegar a analizar, no nos olvidemos, estamos hablando de las hermanas que fueron matriarcas de Israel. Y ahora sí, un breve repaso para ubicarnos todos, si es que no tenemos presente, quiénes fueron Lea y Rachel y dónde estaban ubicadas. Lea fue la tercera matriarca
que vivió alrededor del año 1500 antes de la cuenta común y está sepultada junto a Jacob en la cueva ancestral de Hebrón. Fue, como vimos hace un instante, la hija de Labán. Fue hermana de Rachel. Fue la primera esposa de Jacob. Sus hijos fueron Reubén, Shimón, Leví, Yehuda, Isahar y Zebulún. 6 de las 12 tribus salieron de sus entrañas y tuvo además a Dina como hija. Rachel, vamos a hablar por un instante de Rachel, fue la cuarta matriarca de Israel. Vivió en la misma época, obviamente, al grado que algunos piensan que fueron gemelas, y murió en el parto. La muerte en el parto es una muerte traumática para el hijo que nació en ese momento, Benjamín, y también para su hermano. Y fue una muerte traumática para Jacob y de alguna manera para todos sus hijos. La tumba de Rachel no está en la cueva de Machpelah en Hebrón, sino que está muy cerca de Betlehem, de Belén, y se ha convertido desde siglos en un lugar de peregrinaje. También fue hija, obviamente, de Labán. Ella fue la esposa favorita de Jacob y una de las 4 madres de las 12 tribus de Israel. Sus hijos fueron, como vimos, Yosef y Binyamin. Entonces, tenemos 2 por aquí, 6 por allí, 8, y tenemos todavía 4 que fueron hijos de las señoras que eran sirvientas y que compartían también el dormitorio con Jacob. Según Bereshit, Sara y Abraham, como lo sabemos, tuvieron un hijo llamado Isaac, ese del cual hablamos de que se ríe y que con él nos reímos y que con él y gracias a él Abraham pudo dialogar con sonrisas con el mismo Dios. Cuando Isaac creció, se casó con Rivka y la pareja concibió mellizos. Cuando llegó su momento de parto, Rivka dio a luz primero a Isaf y luego a Jacob, quien salió del vientre aferrado al talón de su hermano y por eso así se llamaba. A medida que los niños maduraron, se produjo un drama muy común en todas las familias. El padre, Yitzhak, tenía como favorito a Isaf y se las arregló para conferirle su primogenitura como hijo mayor. Si nosotros analizásemos a lo largo de Bereshit el tema de la primogenitura, vamos a ver de que para ser considerado primogénito, uno no tiene que nacer primogénito. Podríamos desarrollar el tema, ¿verdad? Si es primogenitura de parte del padre, si es de parte de la madre, si es de parte de los dos. Si se trata de la primogenitura de los animales, que luego van a ser ofrendados, como en el caso de Hebel, que eligió como primogénito, fíjense ustedes, y quiero exprofeso ayudarles a asociar, ¿verdad?, la ofrenda, incluso de Hebel, con la primogenitura, porque, bueno, ustedes saben a qué me refiero. El día que Isaac se preparó para bendecir a su primogénito, Jacob consiguió engañar a su anciano y ciego padre, haciéndole creer que él era Isaf, y así logró, mediante un fraude, obtener la bendición de Isaac y la primogenitura de Isaf. Jacob logró, mediante un fraude, obtener la bendición de su padre Isaac, quitándole la primogenitura a su hermano. Enfadado, Isaf juró asesinar a su hermano. Entonces, para salvar a su hijo favorito, la madre, Rivka, persuadió a su esposo para que enviara a Jacob a la tierra de su hermano Labán, que vivía en Padán Aram, en Harán, que es hoy día parte de la Mesopotamia. Después de un arduo viaje, Jacob llegó a un pozo en las afueras de Harán y allí, venido a dar de beber a los rebaños de su padre, estaba una joven pastora.
Esa pastora, esa mujer, se llamaba Rachel, hija de Labán, tío de Jacob, por lo tanto era prima de Jacob. Y Jacob decidió que ella sería su esposa. Jacob, habiendo salido de casa con las manos vacías, no tenía medios para pagar el precio de la novia por Rachel, así que accedió a darle a Labán 7 años de servicio como pastor y como criador de ganado. Los 7 años pasaron rápido, parecían unos días, dice la Torá en Bereshit 29:20, cuando había amor, ¿verdad? Parecían unos días porque tan grande era su amor por ella. Y al final de ese tiempo se celebró debidamente la fiesta de bodas, pero Jacob estaba a punto de ser víctima de un fraude. Jacob, víctima de un fraude, Jacob, especialista en defraudaciones, cae víctima de un fraude similar al que él mismo perpetró a su hermano. Habíamos hablado hace unos minutitos apenas de los espejos, ¿se acuerdan? Si es que no se durmieron, los espejos, y aquí la Torá nos presenta una paradoja en un espejo, como una especie de desquite, ¿verdad? Jacob había hecho algo que no debió haber hecho y entonces paga esa culpa, no sabemos, vamos a suponer por un instante, sufriendo lo mismo que él había provocado a otro. Rachel tenía una hermana mayor, ya sabemos, que se llamaba Lea, que era una mujer quizás aburrida y mal favorecida. Yo estoy dándoles el relato familiar, ¿verdad? Como si estuviéramos en la mesa. Por lo tanto, hay algunos conceptos que agregamos y que no necesariamente describen exactamente el sentimiento, forma parte de una manera de completar el espacio que la Torah no completó. Y Lea era mal favorecida, es decir, no era muy bonita. Un momento, los Midrashim que vamos a ver la semana próxima, y a lo mejor todavía alguno podemos alcanzar a ver hoy, nos van a hablar de que Lea no era fea, y que incluso el defecto que tenía en los ojos, que vamos a ver también, no era un defecto, sino que era una señal incluso de belleza. Pero siguiendo un poco el relato familiar, vamos a aceptar por un instante, Javerín, acepten por favor por un instante, únicamente por un instante, de que Lea en la competencia con su hermana era menos favorecida que Rachel. Y la noche en que se consumirían las bodas, Labán cubrió a Lea con un velo y la envió a la tienda oscura del novio en lugar de Rachel. Así que Jacob tuvo relaciones con Lea y ella se convirtió en su esposa. Sobre esto hay Midrashim, Javerim, no nos apuremos, los conozco y los vamos a ver en voz alta, incluso en la asociación entre las dos hermanas, en la picardía y en la picaresca que este relato tiene para ocultar algo mucho más profundo. Pero por ahora, otra vez, acéptenme, por favor, que, bueno, Jacob posee a Lea y la convierte en su esposa. Y al descubrir la artimaña, Jacob exigió saber por qué lo habían engañado. Yo no estoy seguro que Jacob no se había dado cuenta, pero vamos a saltear también eso. Y entonces, al descubrir la artimaña, Jacob exigió saber por qué lo habían engañado. Y Labán defendió sus acciones, alegando que era costumbre de su pueblo que la hija mayor debía casarse primero. Esta norma de que la hija mayor se debe casar primero ha creado en el transcurso de la historia mucha, pero mucha infelicidad a muchas personas. A hijas que se querían casar porque estaban enamoradas, pero la hija mayor no se había casado todavía. Entonces la familia decía que no se podía casar. En esta época, en el siglo XXI, por lo menos conozco 20 casos como esos del siglo XX. El siglo XX terminó hace muy poco tiempo atrás.
Y ese conflicto con el argumento de que la mayor se tiene que casar primero, también a veces provocó desgracias a la mayor que se apuró para casarse antes que la segunda, con quien sea. Y bueno, no siempre eso terminó bien. Volvemos entonces a Labán, que se manejaba así como nos manejamos los modernos o los que nos creemos modernos en nuestra vida cotidiana. Entonces, le tiene que consentir a trabajar 7 años más por su mano. Sin embargo, los problemas de esta familia no habían terminado. Surgió un conflicto entre las dos hermanas, forzadas a la incómoda posición de compartir un solo marido. Y de compartir también el ruido de los niños de una de ellas. Jacob apreciaba mucho a Rachel, pero su hermana Lea no era amada. Dios, en una especie de normas de compensaciones, la bendice con progenie. Mientras que Rachel no tenía hijos, Lea dio a luz a 4 varones, cada uno con la esperanza de que ahora mi marido me ame. Viendo Rachel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y le dijo a Jacob, según lo que dice la Torá, dame hijos o si no me muero. De ahí también hay una interpretación que sigue llamando muerto a quien no tiene hijos, quizás basado en esta frase de Rachel. Frase infortunada al grado tal de que Jacob se enoja contra su amada y le dice, ¿acaso soy yo Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y entonces ella dijo, he aquí mi sierva Bilhá, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella. Estamos otra vez en un espejo muy parecido a lo que sucedió con Sará respecto a Agar. Así le dio a Bilhá, su sierva, por mujer. Y Jacob llegó a ella. Faltaba más. Angustiada por su esterilidad, Rachel primero le reprochó a Jacob, como vimos en el Perec, en el capítulo 30, pasó primero, dame hijos o estoy muerto. Y luego, finalmente, le decidió ofrecer a su esposo su sirvienta, Bilhá, en el entendimiento de que los hijos de Bilhá serían suyos y que no iba a tener los problemas que había habido en la casa de Abraham. A través de la Torá, Rachel formaría una familia. Veamos el capítulo 30, versículo 3. Bilhá y Jacob tuvieron 2 hijos, y Rachel estaba complacida, al grado tal que llamó al segundo de los 2 niños Naftalí, lucha, afirmando que con gran lucha he luchado con mi hermana y he vencido. Lea, que en ese momento había dejado de tener paciencia, se apresuró a superar a su hermana en la cantidad de hijos, como si no fueran suficientes los que tenía, y también le ofreció su sirvienta a Jacob como sustituta de ella misma. Y a través de Zilpa, la sirvienta, Jacob tuvo 2 hijos más, ambos acreditados a Lea como los hijos de Bilhá fueron acreditados a Rachel. Continuó esta competencia entre las hermanas para proporcionar hijos a su esposo. En un momento dado, Reubén, el hijo mayor de Lea, trajo plantas de mandrágora del campo y Rachel le exigió que se las diera porque pensaba que las mandrágoras, así se traducen, yo nunca vi una mandrágora, en hebreo se llaman dudaim, que podemos traducir dadores de amor. Se creía que contrarrestaban la infertilidad y algunos opinan de que tenían las mandrágoras por su forma algún sentido erótico también. Lea negoció con las mandrágoras de su hijo y solo estaría de acuerdo en dárselas a su hermana si Rachel le permitía acceder a la cama de Jacob. Y se llegó a un acuerdo. Y cuando Jacob regresó del campo, Lea le informó
te acostarás conmigo esta noche. Te contraté con las mandrágoras de mi hijo. Si no me creen lo que estoy diciendo, abran, por favor, la Torá. Vean el capítulo 30, vean el versículo 16. Era aventada, como decimos en México, esta muchacha Lea, ¿verdad? Nosotros no educamos para que nuestras hijas hablen de esa manera. La Torá no esconde, eso es otra de las cosas maravillosas, y no coloca versículos, y no coloca terminología, y no coloca fraseología que no podamos ver. Los que estamos mal al enfrentarnos con estos textos somos nosotros, que no sabemos cómo manejarnos porque la hipocresía social hace que disfracemos nuestro lenguaje. Lea y Jacob tuvieron 2 hijos más y una hija, y Dios finalmente se apiadó de la humillación de Rachel y la bendijo como un hijo que jugaría un papel fundamental en la historia de nuestro pueblo. Lo llamó Yosef. Llegó el momento en que Jacob quiso dejar el servicio de Labán y regresar a la tierra de Abraham con sus 2 esposas, sus 2 concubinas, sus 11 hijos, su hija y múltiples rebaños. Él había entrado a la casa de Labán sin tener ni siquiera más que su mochila de viaje, ¿verdad? Las palabras de enojo pasaron entre Jacob y Labán, pero al final acordaron que Jacob regresaría a su tierra natal y salteo aquí uno de los incidentes hermosos, pero que no vienen al tema del conflicto entre hermanos. Los 2 hermanos se erigieron, me refiero al robo de los terafines. Los 2 hombres erigieron una pila de piedra y comieron una comida de sacrificio para cimentar el nuevo trato. Rachel y Lea van a ser recordadas especialmente como madres, porque la procreación de los hijos en la cultura basada en el parentesco, reflejada en Bereshit, fue una tarea de gran importancia. Tan vital era esa función que se convirtió en el método principal y a menudo el único a través del cual las mujeres podrían llegar a lograr reconocimiento y validación. Como consecuencia, cuando las mujeres no podían soportarlo, perdían su valor personal y social y, como Rachel, tenían motivos para lamentarse. Javerim, en esto que yo he comentado otra vez familiarmente, hay algo mucho más profundo porque la descendencia de Rachel y Lea se perpetúa y se enfrenta una y otra vez como si pudiese reverdecer lo que sentían Rachel y Lea entre sí mismos, al grado tal de que nosotros hasta el día de hoy estamos esperando la llegada de Mashiach ben David, descendiente de Yehuda, como ya habíamos visto en las reuniones anteriores, y también la de Mashiach, descendiente de Yosef. Es decir, de que no solamente durante el periodo de reinado nos encontramos con descendientes de uno y otro cumpliendo distintas funciones, no solamente durante la esclavitud de nuestros antepasados en Mitzrayim cumplen una función muy especial, sino que esa división se prolonga a través de la historia. Nosotros tenemos que ver que, como dije, junto con la condición de madres, varios otros problemas importantes relacionados con las 2 hermanas surgen de la narrativa de lo que vamos a llamar el ciclo de Jacob. Los principales entre ellos son la posición histórica de Rachel y Lea como progenitoras de Israel, en lugar de Rachel y Lea como personajes en la literatura exegética mundial y la erudición feminista que se está desarrollando hace relativamente poco tiempo, en el que Rachel tiene un papel especial como madre universal e imagen teológica de lo femenino. Podemos adivinar la historia temprana de los pueblos al deconstruir las historias en el ciclo de Jacob.
La atribución de tribus a Lea y Rachel data de una etapa temprana de la organización israelita y el desarrollo histórico tribal, y las luchas por la supremacía están codificadas y personificadas en los relatos del conflicto de las dos hermanas. Por ejemplo, la tribu de Yehuda, como vimos, descendiente de Lea, era antagónica a la tribu de Binyamin, descendiente de Rachel. Además, la contribución de ciertas tribus a las sirvientas, la atribución de ciertas tribus a las sirvientas puede indicar un estatus inferior a esas tribus o puede significar también su entrada tardía en la confederación de las tribus. Un análisis de las matriarcas de Israel implica inevitablemente una discusión sobre el patriarcado. En el año 722 antes de la cuenta civil, los asirios destruyeron 10 de las 12 tribus. Y en el año 587, los babilonios conquistaron las otras 2 tribus de Yehudá y llevaron cautivos a los judíos durante 50 años. A su regreso a Judea, desde Babilonia en el 537, no todos están de acuerdo con estas fechas, para reconstruir su atribulada comunidad, los miembros de la sociedad en peligro de extinción se reestructuraron dentro de los límites muy estrictamente controlados, diseñados para proteger las tradiciones religiosas y la hegemonía cultural que luego Ezra y Nehemia pudieron reconstruir después del exilio, que como todos los exilios, como todas las ajenidades, tanto daño hacia la identidad, tanto daño hacia las costumbres, tanto daño hace a los principios. El patriarcado, Javerim y Javerot, es una referencia a más que patrones de descendencia. El papel de los personajes femeninos es facilitar la historia de padres, maridos e hijos, pero una vez que han cumplido su propósito, desaparecen de la narrativa. Sin embargo, Javerim y Javerot, el ciclo de Jacob tiene vestigios de un matriarcado temprano. Jacob está involucrado en un matrimonio matrilocal y su hermano Isaf es culpable porque se casa fuera de la línea matrilocal. Es decir, hace un matrimonio que yo llamo en mi libro exogámico, el libro de la exogamia. Es importante que el Brit, el pacto, pase no solo por el padre adecuado, sino también por la madre adecuada, incluso si no da a luz al hijo mayor. La preocupación de Abraham y de Isaac por los hijos era encontrarles una novia dentro de lo que es su propia familia, más que encontrar a la hija un novio para ingresar a la familia. Jacob se ve obligado a obtener el permiso de sus esposas antes de dejar Padán Aram. Están dispuestos a irse porque su padre les ha negado sus derechos de linaje al tratarlos como extranjeros. Existe, pues, un fuerte sentimiento de que los hijos de Jacob pertenecen a Labán a través de sus hijas, lo que explica su indignación cuando Jacob huye de Padán Aram con la familia. Voy a explicarme un poco más. También para Labán, la continuidad familiar pasaba más por las hijas propias que eventualmente por los hijos que no sabemos por dónde andan. Perdón. Labán le replicó a Jacob: estas mujeres son mis hijas, esos muchachos son mis nietos, este ganado es mío y todo lo que aquí ves me pertenece. ¿Qué puedo hacer hoy por estas hijas mías y por los hijos que ellas han dado a luz? Hagamos una alianza tú y yo y quede como testimonio entre nosotros. Se puede obtener más evidencia de que los primeros israelitas vivieron bajo sistemas matriarcales de un midrash que sostiene que cada uno de los hijos de Jacob, excepto Yosef, tenía una gemela con quien se casó.
Ya habíamos visto así a la pasada de que el concepto de incesto no se aplicó en esta casa. Por lo tanto, que el Midrash piense en el hecho de que los miembros de las tribus habían nacido y tenían hermanas con las cuales habían contraído enlace, nos lleva en espejo, el Midrash nos lleva en espejo, a la pregunta que nos hacemos con Caín y la pregunta que nos hacemos con Abel. ¿Y de dónde sacaron mujeres? Pues ellas habían nacido junto con mujeres que querían poseer. Recordemos nosotros una de las explicaciones que dimos sobre las razones por las cuales Caín decidió matar a Abel, porque luchaba por la potestad, por la posesión de las hermanas. Posesión de las hermanas que luego, todos ustedes saben, Freud va a retomar en otro contexto. Entonces, algunos han leído esta tradición como evidencia de patrones cognáticos de descendencia, cognáticos contados por ambos padres. El parentesco cognático es un modo de parentesco calculado a partir de un ancestro masculino o femenino contado a través de cualquier combinación de enlaces masculinos y femeninos o un sistema de parentesco bilateral cuyas relaciones se remontan a través de un padre y una madre. Con este tipo de estructura no nos debe sorprender de que haya conflictos dentro de la familia, particularmente entre las damas. Según la misma fuente, una de las tribus de la federación, llamamos federación, ¿verdad? A las tribus, de la federación de Lea, la de Dina, era completamente matriarcal. Además, se pensaba que Bilhah y Zilpah, si ustedes nunca escucharon esto, van a sorprenderse. Algunos pensaban que Bilhah y Zilpah, sí, no estoy dudando, estoy creando un poco de suspenso, eran hijas de las concubinas de Labán, es decir, Labán, sobre el cual no sabemos nada, según algunos de los Midrashim, dice que de sus mujeres nacieron Bilhah y Zilpah. No en vano las hermanas iban con estas muchachas que quizás también eran semi-hermanas, por lo menos, o medio hermanas, o hermanas, y las llevaron consigo para consolidar la familia que ellas iban a construir con Jacob. Así nacieron todas las tribus de Israel, de las hijas de Labán. Hoy ve, hicimos todo este recorrido para descubrir, queridos Javerim, que somos todos descendientes por línea de madre, somos descendientes matrilineales. ¿De quién? De Labán, del mentiroso, del embaucador, del defraudador. Dina fue la única hija de Jacob y Lea, y los Jajamim la presentan como poseyendo muchas cualidades positivas, como era apropiado para la hija de los progenitores de la nación israelita, pese a que, como todos sabemos, según lo que por lo menos Rashi dice, Dina tuvo algo de culpa cuando fue tomada y violada por Het, pero nosotros no encontramos en la Torá mayores referencias si cuando Het y su pueblo y su tribu quisieron unirse a Israel estaban dispuestos a circuncidarse, si ella estaba de acuerdo, si ella quería quedarse, si no quería quedarse. Nosotros no sabemos nada y tenemos que crear en nuestra fantasía, basándonos también en lo que escribieron nuestros Jajamim en los Midrashim, alguna de las cosas. Bueno, estoy viendo la hora, son 9:15. Si me permiten, voy a avanzar unos minutos más, muy pocos, para darles la palabra, queridos Javerín. Los Jajamim afirman que Lea estaba embarazada de un hijo cuando Rachel vio que su hermana estaba embarazada, oró, lo que resultó en un cambio de género del embrión.
Eso dice el Talmud de Jerusalén en Berajot 9.3, y me parece que también el Talmud de Jerusalén en 14a, en Berajot, hace algún tipo de referencia. Otra tradición relata que Lea y no Rachel fue la responsable de ese cambio porque Lea sabía que Jacob sería el padre de 12 tribus, y cuando se dio cuenta que estaba encinta y que Jacob ya tenía 10 hijos, ella le había dado 6, Bilhá y Zilpá habían dado a luz 2 hijos, cada una dijo, no será mi hermana Rachel ni siquiera una de las siervas, por lo tanto, Lea oró a Dios en nombre de su hermana, suplicándole, convierte lo que hay en mi vientre en una hembra y no impidas que mi hermana tenga un hijo. Dios aceptó su oración y el feto de su vientre se convirtió en una niña. Eso está, bueno, se basa en el versículo de Bereshit 30:21, que dice, después, le dio a luz una hija, es decir, después de que. El Midrash lo llena rápidamente después de la oración de Lea. Como Lea había dictado sentencia, Dana Din, sobre sí misma, la recién llamada se llamó Dina. Nosotros encontramos esa descripción en el Talmud Berajot 60 y en Tanjuma de Vayetze 19. Miren, Javerín, dejemos de lado que los sabios del Midrash pensaban que el sexo se podía cambiar después de producido el embarazo. Hay en estos momentos en la ciencia todo un desarrollo sobre la posibilidad de fijar el sexo de los hijos a través de manipulaciones genéticas. Pero lo que aquí otra vez nos quiere trascender el pensamiento midrashico que vamos a desarrollar, si Dios quiere, la semana próxima, que el conflicto entre las dos hermanas tenía aristas sumamente dulces, pese al dolor que eso se dio. Y nosotros podemos preguntarnos, ¿es eso posible? ¿Es posible que uno tenga una relación con quien es su enemigo o su contendiente y que tenga momentos de dulzura y que tenga momentos de compasión y que tenga momentos en los que uno se preocupa por el otro? Hasta aquí pareciese que sí. El hecho de que yo me haya declarado descendiente por línea de madre de Labán, no sé si es un gran honor, pero ser descendiente de Jacob por línea de padre, si es que hablamos de fraudes, vistos con ojos occidentales en nuestros días, no parece ser un gran elogio. Sin embargo, lo es, porque tantos unos como los otros cambiaron de conducta, se rectificaron, se regeneraron y se convirtieron en quienes después nosotros recordamos hoy. Bueno, Javerim, estoy a vuestra disposición. Tienen ustedes todo lo que deseen decir, preguntar, comentar, pelear, defender. Bueno, vamos a hacerlo en orden. Todo no, porque son ya las 9:20, pero vamos a tratar. Vaya, si alguien tiene alguna pregunta, comencemos por preguntas o comentarios. ¡Qué silencio! Bueno, si no, vas a tener que seguir, Raf. No, quiero hacer una pregunta, Raf. Sí. Lisa. ¿Se escucha? Sí, perfectamente. Cuando decís, Irachmiel, que hubo rectificación y modificación, ¿sí? ¿Te referís a Labán y a Jacob? Sobre Jacob no hay ninguna duda. Jacob, como nosotros sabemos, no tuvo una vida muy feliz. En realidad todo lo contrario. Y tuvo tiempo de verse enfrentado a circunstancias que nadie le desea a ningún padre. Cuando un padre pierde un hijo, tiene una realidad con la cual confrontarse para elaborar el duelo. Y la elaboración del duelo siempre es muy dura, es muy difícil
y no finaliza jamás. Pero cuando se trata de un hijo desaparecido, la posibilidad de elaborar el duelo es muchísimo más grande. Yaakov sospechaba que tenía a Yosef todavía en vida, y hasta que no se reencontró no lo supo, y nosotros aprendemos del resto de actitudes que tuvo Yaakov, que el fraude, que nosotros podemos ver a la distancia como un pequeño fraudecito, pero que fue algo muy serio sobre la primogenitura, aparte de una travesura de niños, parece haber sido superada en el momento en el cual Yaakov y Esav se reconcilian. Sobre Labán sabemos mucho menos, pero podemos suponer también que una vez que sus hijas se fueron, de alguna manera pudo haber mantenido algún tipo de comunicación con ellas y el remordimiento por lo que les había hecho debía ser muy, pero muy grande. Sí, José Manuel, por favor. José Manuel lo escribe en el chat, Raf, si puedes mirar. Sí, estoy viendo. Hay distintas posibilidades de traducir por qué se llamaba Lea. Lo vamos a dejar, pero lo que tú acabas de colocar es una de las más predominantes. Como siempre, hay más de una. Ok, Rachel, por favor. A mí me gustaría comentar, no es pregunta, sino es un comentario. Yo, la verdad, es una clase de verdad súper emotiva, con muchísimos valores, en la cual estoy aprendiendo muchísimo. Me cuesta muchísimo trabajo entender, y es porque estoy acostumbrada a las clases del rabino, la verdad, que son clases de Torah, pero con muchísima base en ciencia y en adelantos en todos los sentidos. Y me cuesta trabajo entender que biológicamente sea posible el cambio de género en un embarazo, por mucha tefilá que se haga. Y obvio, no quiero Hasbe Shalom, o sea, decir que una tefilá no es fuerte. Estoy segura que la tefilá mueve montañas, estoy segura. Pero tanto como para biológicamente cambiar el género. Perdón que no te deje terminar la frase, es que es imposible que eso se dé. Exacto, es imposible que eso se dé. Sin embargo, en nuestros días, yo los voy a llamar delincuentes, hay quienes, sí, y muchas mujeres que recién empiezan el embarazo van a verlos, y les dicen, quiero que sea varón, o quiero que sea mujer, por lo general quiero que sea varón, y entonces promete que él va a rezar para que salga un varón cuando ya el sexo está determinado. El hecho de que los sabios del Midrash no sabían exactamente las reglas de la reproducción tal cual como nosotros lo sabemos, tampoco hemos terminado de aprenderlas todas y en el futuro se descubrirán muchos más elementos. No quita de que algunas personas piensen que era posible, pero es evidente que según lo que nosotros sabemos, y hay aquí varios médicos presentes que me pueden corroborar, una vez que se fijó el sexo es absolutamente imposible cambiarlo. Pero vuelvo a decir, Raquel, qué bueno que lo planteaste, porque no quería que quede colgado como si yo estuviese afirmando nada más y nada menos esa barbaridad. Gracias. Rachel pidió la palabra, por favor. ¿Y me escuchan? Perfectamente. Sí, hay algo que me hizo recordar a otra parte de la Torá, cuando Rachel llora ante Jacob que no puede tener hijos y él le contesta, ¿acaso soy yo Dios el que está impidiéndote tener hijos? Y me hace acordar a la parte en que ya muere Jacob y vienen a pedirle los hermanos perdón, y él les dice, ¿acaso soy yo Dios el que los tiene que perdonar? Él es el que los va a perdonar. Me hizo acordar eso. Y después, con respecto a Silpa y Bilha, que son como medias hermanas de Rachel y Lea. Según el Midrash. Según el Midrash, bueno, y entonces ellas son entregadas como dote a la hora de que se van a casar con Jacob. Cuando nosotros recordamos a las
matriarcas, Rachel y Lea, ahí está como un puestito ignorado para Silpa y Bilha, que también son madres de algunas de las tribus de Israel. ¿Cómo se considera esto? ¿Solamente porque ellas son hijas de concubinas de Labán es que no tienen el puesto prominente? Es muy interesante este comentario, Rachel, que dado que nosotros tenemos que ver también en la escritura de que se usó un vientre y nada más. Y entonces la pregunta que nosotros debemos hacernos es hoy sumamente actual, porque cuando las familias recurren a un vientre subrogante, a una madre subrogante, incluso que sea la portadora del espermatozoide o incluso del óvulo de la madre, de la madre natural, y le pagan o no le pagan por portar y por mantener el feto durante los 9 meses dentro de su cuerpo, en el momento que lo entrega, ¿qué relación tiene con el hijo que procreó? Y nosotros tenemos que pensar de que prácticamente ninguna. Y vamos a encontrarnos en nuestros días, en los casos de hijos adoptivos, que muchas veces quieren buscar el origen de sus padres biológicos. Ahora, ¿los padres biológicos tienen alguna importancia? Pues no tienen ninguna importancia, porque el padre que adoptó o la madre que adoptó son los verdaderos padres. Son los que dieron su vida, son los que cambiaron los pañales, son los que educaron a ese ser, son los que apapacharon, como decimos en México, abrazándolo con todo el amor. ¿Y qué derecho tiene esa madre de venir y exigir nada? Y cuando los hijos van en búsqueda del eslabón perdido, de su propio eslabón perdido, demuestran un poco de falta de madurez, porque si estuviesen realmente fuesen maduros, actuarían de otra forma, sabrían de qué manera retribuir el amor que recibieron de los padres adoptivos, y en el caso en el cual los padres tomaron un vientre para que sea el portador de la vida y lo pueda dar la vida, pues con mucha más razón. Así que de eso no me preocupa de que no se cuenten como madres. Tal cual como Agar, en el caso de Ishmael, si se hubiera quedado dentro de la familia, quizás tampoco se hubiera considerado como tal, pese a que, como habíamos visto en las primeras reuniones, después de todo terminó reuniéndose otra vez con Abraham. Pero Bien. estas personas permanecieron en la vida de sus hijos. Nosotros no tenemos mucha información de saber, porque el texto no lo plantea. Habíamos hablado, lo que sí podemos saber es que compartían el dormitorio, es decir, la tienda de campaña o la carpa en la cual vivían, lo compartía. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Ellos dieron su impronta cultural, ellas aportaron algo más que eso, ese tipo de relaciones que nos resulta muy difícil entender a la distancia, que parece ser que eran comunes en aquel entonces, según incluso el Código de Hammurabi. ¿Qué dice con respecto a las concubinas de segunda clase, perdón que lo diga de esa manera, usadas únicamente para tener relaciones sexuales o eventualmente para hacer crecer a la familia? No sabemos. Sí. ¿Alguien más, Javerín? Roberto pedía la palabra, veo yo. No lo vi. Sí, Roberto, adelante. Abre el micrófono, porfa. Yo en realidad, por lo que ustedes están hablando de lo que pasó hace miles de años, no puedo hablar, pero del presente sí puedo hablar. Yo tengo 2 hijos adoptivos y llegado el caso, uno de ellos preguntó y trató de averiguar quién había sido su madre o su padre. Ellos mismos elaboraron de una forma u de otra en algún momento de sus vidas, en donde inclusive en los colegios, cuando se hablaron de
progenición, de saber cómo podían llegar los bebés al mundo, etcétera, etcétera. Y te hablo de chicos que tenían en ese momento 11, 12 años, hablo de mis hijos. Dijeron, si bien es cierto de que nosotros somos adoptivos, nuestros verdaderos padres están en mi casa y los padres biológicos están donde estén. Eso no significa que ellos no tengan el derecho de saber cuáles son sus raíces. Y ahí es donde de repente yo veo la diferencia. Yo no sé lo que pasaba hace 1000 años de atrás, pero sé que lo que pasa hoy en día, y todo va a depender mucho de la información que los padres adoptivos le dan a los hijos adoptivos. Porque todavía hasta el día de hoy hay mucha gente que no comenta. Pero hablemos de lo que sí, del primer momento, el momento de amamantar al hijo de una forma diferente. Uno le cuenta al hijo cuál es su verdadera posición en este mundo. Y de ahí camina de que en realidad todo ser tiene derecho de saber de dónde viene. De ahí a que sepa quién es la madre o el padre en la parte emocional, que es como vos dijiste, el que le cambió los pañales, el que lo llevó, ese es el padre, y es cierto. Ahora, ¿cómo lo ve el hijo? Y ahí está la diferencia. Bien. Eso es todo. Gracias, Roberto. De nada. ¿Alguien más? Yo quería comentar algo. Rosa. Sí, sí. Eso de que Itzhak engañó y Labán también sufrió, Jacob también sirvió engaño. Así es el mundo, el que engaña, el que recibe engaño y engaña, así va a ser su vida comercial y en adelante, y todo lo demás. En cuanto a Lea y Raquel, no sé por dónde oí que ellas estaban de común acuerdo para engañar a Jacob, que es más, que Lea le hizo, o Raquel le hizo un gesto a la hermana, quedaron de acuerdo para intercambiarse, pero que eso fue mutuo acuerdo. No me quiero imaginar, porque las relaciones de hermanas de por sí, pues a veces son un poco conflictivas. No me quiero imaginar las hermanas viviendo con un solo marido y con ese montón de hijos. Debió de haber sido de veras pobre Jacob, claro que tuvo una vida miserable. Muchas gracias, Reis. La referencia que tú hiciste, a lo mejor la vemos la semana próxima, cuando en lenguaje enjuagado decimos que intercambiaron señales en un relato midrashico en el cual en la primera relación que tuvo Jacob con Lea, dialogaba con Rachel, que estaba debajo de la cama. Pero eso no lo vamos a iniciar ahora, pero sí, en esa dirección fuiste. Muchas gracias por tu aporte. Javerín, ¿alguien más? Tenemos un minuto más. Yo quería agradecer un montón, permiso, a Ethel por la insistencia, que finalmente hoy me pude conectar y me encantó la clase, así que muchísimas gracias, tanto al Rabbi Erachmiel como a Ethel. ¿Quién eres? Espectacular. Soy Janina, ¿cómo están? Estoy sin cámara. Okay. Pero bueno, agradecerles un montón. Y una reflexión les quería compartir, que cuando uno lee esta historia, al menos a mí me pasa, ¿no? Este tema de lo que comentaban de las relaciones prohibidas y que después leemos también en Yom Kippur y todo lo que no está bien, más o menos es como esta historia. Entonces, me hace un poco de ruido esto de las relaciones incestuosas o de esto de dos hermanas que estén casadas con el mismo marido. Y después otra pregunta que siempre me surge cuando leo esto de Baikra, ¿no? De que nos nombran muchas relaciones prohibidas, pero no nos nombran la pedofilia. No sé, se los dejo ahí pensando. Está prohibido la hija, la madre, todas estas cosas, pero bueno, no la cuestión niños. Entonces, eso les quería compartir y consultar a ver si hay, yo sé que es un tema largo, pero alguna quizás mini explicación. Lo vamos a retomar si quieres, porque a veces
una simple pregunta abre una necesidad de respuesta que no puede contestarse con un monosílabo. Así que gracias por tu agradecimiento y qué bueno que nos pudiste acompañar y que estés gozando de lo que estamos trabajando. Que ciertas cosas nos hagan ruido, bueno, eso es normal y eso es bueno. Si hay cosas que faltan, sí, claro que faltan, pero la Torah Sheba'al Peh se ha encargado rápidamente de poder darnos una enorme cantidad de normas que deberían impedir la existencia de la pedofilia en general. ¿Alguien más? Yo Sí. quiero decir algo. Yo. Nina. Ok. Lo que pasa es que tenemos las pantallas que no No nos se ve podemos toda vernos la a todos pantalla, juntos. entonces tienen que decir el nombre, sí. Ok. Adelante, Tina. Sí, quería hacer un comentario respecto al comentario de la vida miserable de Jacob. Estoy totalmente en desacuerdo. La vida de Jacob yo la describiría como una vida victoriosa, con muchos desafíos, con mucha lucha. El pasuk, el versículo que incluso lo significa, cuando dice, cuando lo cambia de Jacob a Israel, no como un regalo, Sarita y Manashim, Elohim Beanashim Beyaholta, es decir, la lucha permanente de Jacob. Yo creo en un simbolismo para que nuestro, cuántos desafíos nosotros tenemos en la vida a la manera de los desafíos de Jacob. Pnina, yo solamente repetí lo que Jacob dice de sí mismo cuando Paró habla con él y le dice que muchos y malos fueron los años de mi vida, o pocos y malos fueron los años de mi vida, lo dice la Torá. No necesito juzgarlo independientemente de que también en la vida uno tiene altibajos y tiene cosas preciosas y tiene cosas difíciles, pero aquí hice referencia, y tú lo debes saber perfectamente, casi de memoria, seguramente de memoria, lo que dijo Jacob en su diálogo con Paró.